Para mí es un gozo muy enorme, una alegría muy grande el poder estar aquí, que el Señor me permita exponer su palabra. Bueno, gracias Señor, porque esta es una gran bendición que el Señor puede darnos, de expresar su palabra, pero también de escucharla y atesorarla. Gran consejo siempre hay en la palabra del Señor, siempre, siempre. Hermanos, pues el tema de la semana pasada era Dios confirma su pacto. Y en este pacto que Dios confirmaba, recordemos, había salido Isaac a caminar, a ser peregrino, situaciones que pasaban de que tenía pleitos con los demás porque les tapaban los pozos que había ya destapado su padre, entonces tuvo que dar aquí para allá, tuvo el detalle con el rey Abimelech. Entonces todo eso aunque parecía contrario para él, al parecer en su beneficio, lo ayudaba y lo guiaba a cumplir el plan que Dios ya tenía establecido para su vida, que era continuar con la bendición de la promesa que ya le había dado, aun y cuando parecía contrario, mis hermanos. Pero bueno, Dios obraba de esa manera, y las conclusiones que teníamos terminaban con obedecer sin engaños, obedecer actuando y soportando, obedecer y rindiendo culto en adoración. Era lo que nos enseñaron la semana pasada. Y bueno, hermanos, eso fue una gran enseñanza, porque yo notaba mucha paciencia, mucha confianza y mucho permanecer en Dios, mucho confiar en Dios, en lo que Él ya había hecho y había dicho. Recuerden, hermanos, que cuando taparon los pozos que Abraham ya había excavado y eran de él por derecho, los demás los taparon porque consideraban que se terminaba con la muerte de Abraham el pacto que tenían con él de no buscar pleito, de no crear fricciones. Pero pues Dios ya tenía sus pactos muy por encima de eso y sus planes muy por encima de eso. Entonces Isaac confió y recibió bendición, recibió la mención de la bendición. Ahora para él, al confiar y al estar sujeto a lo que Dios le había dicho. Entonces, mis hermanos, es necesario que recordemos los pactos que Dios ha dado, por ejemplo en Génesis 3:15 con Eva y Adán, donde dice que nacerá la semilla de ellas, ¿no? Y herirá en la cabeza a la serpiente, aun cuando la serpiente le herirá en el carcañal. Y es donde comienzan los pactos y las promesas de Dios con vista a un redentor a futuro que será Jesucristo. Lo tenemos en Génesis 9:1-17, cuando ve sus hijos, en Génesis 12:1-3, cuando Dios llama a Abraham, en Génesis 12:7, en 15:1, en el 17. Tenemos cómo se va siempre Dios marcando el pacto. Es como si cuando, ¿a quién le gusta aquí el senderismo? O andar así caminando en senderos de cerros, así, caminos sin explorar. Bueno, los que han pasado antes que nosotros, por lo general siempre dejan una marca en un árbol, ya sea una tira roja, una tira amarilla, hacen un montón de piedras y lo pintan una flecha, pintan un letrero. ¿Por qué? Porque es para que los que apenas van pasando sepan hacia dónde hay que llegar y cómo llegar sin perderse. Pero hay quienes lo hacen voluntariamente, se pierden, luego van a protección civil, no hay que encontrarlos a buscarlos porque se perdieron, se cayeron, se quedaron en pie. Bueno, cosas que pasan. Eso es lo que va haciendo el Señor, dejando esas marcas para que nosotros podamos seguir, podamos llegar a la meta, podamos llegar a donde tenemos que llegar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacen ellos. Pero bueno, el tema de hoy, mis hermanos, que tiene que ver mucho con todo esto, son las consecuencias de actuar sin consultar a Dios. Vemos cómo anteriormente se habían dado ciertas ocasiones en que la gente actuaba
y traías cierta dificultad a sus vidas. Pero mis hermanos, el día de hoy veremos un capítulo que tristemente, mi hermano, refleja en toda su magnitud la necedad humana. Tristemente refleja la intención de perderse de ese camino intencionalmente, aun y cuando está la intención de llegar a la meta, pero olvidando lo que Dios ya ha estipulado para poder actuar, porque el recuerdo de que Dios va a hacer algo está, pero voluntariamente muchas veces se olvida esto, y este es uno de los capítulos que más asientan y acentúan la condición humana caída del hombre, en donde tendemos siempre a olvidarnos voluntariamente de Dios. Hermanos, tú podrías decirme, hermanos, es que es imposible que nos olvidemos de Dios. Hermanos, es tan fácil hacerlo como una inercia, como un reflejo, como algo que ya tenemos plasmado dentro de nosotros, que, hermanos, aún no podremos borrar hasta que estemos en gloria con el Padre. Y la prueba es esta: cuando tú te enojas o te molestas, en ese instante, mi hermano, te olvidas de Dios, porque empiezas a actuar de forma contraria a lo que Dios te dice que debes actuar. Cuando tienes una tentación fuerte delante de ti, algo que no puedes dominar, te olvidas momentáneamente de Dios y lo haces, aunque después recapacites. Cuando llega el momento de elegir qué es lo que tienes que hacer, cuando vemos que nuestro razonamiento nos dice que nos conviene, que es para nuestro favor, y aún y cuando Dios nos haya dicho que está en contra de eso, hermanos, lo hacemos. Y muchas veces nos escudamos y decimos, es que me convenía mejor así. Y nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Y es triste, mi hermano, es triste porque todos, absolutamente todos hemos estado en esa situación. Todos, sin descontar a nadie. Y en la Biblia los tenemos. Los hijos del trueno se supone que estaban con Jesús y querían orar para que descendiera fuego y los consumiera, ¿no? Enojados, molestos porque no quisieron recibir a su maestro. Se equivocó ese celo. Se equivocó. Cuando iban a rezar a Jesús en el Monte de los Olivos y Pedro saca su daga y le corta la oreja al soldado, ahí se olvidó de quién era, de quién estaba con él. Si Jesús, estando presente físicamente, vista a vista con Pedro, a él se le olvidó, hermanos, ¿qué podemos esperar de nosotros? Y no podemos jactarnos jamás nosotros de decir, jamás lo hemos hecho, jamás lo haremos, jamás estaremos en esa situación. No, mi hermano, estamos en esa situación. Pero también te quiero recordar esta mañana que tenemos una promesa de parte de Dios en la cual sobreabundará por encima de todo pecado, pero es por misericordia de Él. Hermanos, si alguna vez estuviste en esta situación, escucha este mensaje, presta atención y recuerda consultar primeramente a Dios. Mis hermanos, quiero dar lectura a Génesis. Va a estar un poquito largo, pero bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Yo doy lectura, por favor escuchen, presten atención. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Génesis 27. Llamó a Saúl su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré
para que yo te bendiga antes de que yo muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que yo coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ven ahora al ganado y tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Entonces él se fue y los tomó y los trajo a su madre y a su madre, y su madre hizo guisos como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisos y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me pediste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto a la casa, hijo? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrara delante de mí. Nosotros seguimos con la lectura. Hermanos, el tema es las consecuencias de actuar sin consultar a Dios. Porque estás en el plan de Dios, tú le debes ser fiel. Porque estás en los planes de Dios, tú le debes ser fiel. Mi hermano, para poder entender ese capítulo es necesario desmenuzarlo de tal manera que podamos ver la actuación de cada uno de los que están involucrados aquí. Es la lucha y la puja por 2 hijos que están interesados en recibir una herencia, una bendición. Para entender esto, mi hermano, la bendición en los tiempos patriarcales de este punto, desde donde está escribiéndose, donde está siendo relatado, donde está transportando Moisés al pueblo de Israel, porque es Moisés quien habla al pueblo de Israel después de que salieron de Egipto, y les está relatando lo que pasó antes de ellos, antes de ser esclavos, y les está relatando esto. En estos tiempos, mi hermano, de este relato, solamente la bendición se podía dar a un solo hijo. Los padres podían bendecir a un solo hijo. Por lo general, era el mayor. Pero mi hermano sabía una ley que era la ley nusita, que regía en esos tiempos, que en unas cosas no contradecía a Dios y en otras cosas sí las contradecía. Y en esa ley decía que el primogénito podía vender su primogenitura al hijo menor o a cualquier hijo por algo que él creyera conveniente, o algo que él creyera que era a su favor, o algo que él creyera que era mejor para él, dependiendo de su situación. Hermanos, esto de la primogenitura hay que volver cuando Esaú vende su primogenitura a Jacob, su hermano menor, por un plato de lentejas. ¿Recuerdan eso? Bueno, en esa escena, cuando llega él y dice la palabra de Dios que él llegó cansado, con hambre, y llegó con su hermano Jacob,
y le dijo, dame de ese guiso rojo. Y Jacob le dice, bueno, te doy, pero véndeme tu primogenitura, si yo quiero ser el mayor. Entonces él dice, he aquí, yo me voy a morir. ¿De qué me va a servir a mí ser el mayor? Ok, está bien, dame. Y le dice Jacob, no, júrame primero. Dice, está bien, te lo juro, dame. Y le dio, comió, se levantó y se fue. Hermanos, ahí en ese momento se estaba llevando a cabo esta transacción que legalmente en ese tiempo era legal, era válido, no había contrariedad, era válido. Pero mi hermano, la forma en la que dice Esaú, dame de ese potaje rojo, en el original está diciendo, dame de esa cosa roja. Así, dame de esa cosa roja. Algo que o sea, de total desprecio. Es como si tú llegaras a la casa de alguien y estuviera comida y tú le dijeras a la comida a esa persona, oye, dame de esa cosa que cocinaste. Así, total desprecio. Y como él comió, se levantó y se fue, denota aún más desprecio por esa primogenitura que él debería de apreciar, pero no lo hizo. Y más atrás, hermanos, tenemos cuando Dios habla a Rebeca, cuando ella va y consulta. Ella va y consulta a Dios y le dice, he aquí, pelean dentro de mi vientre, ¿para qué vivo yo? Y Jesús le dice, es que Dios les dice, es que dentro de ti hay dos naciones. Uno será más fuerte que el otro, pero el mayor servirá al menor. Dios estaba anticipando el actuar de Esaú. Dios lo estaba anticipando y le estaba comentando, ya le estaba revelando a Rebeca lo que tenía que hacer, lo que iba a pasar para que ella estuviera alerta. Pero aquí vemos que ella sí va y se consulta a Dios. Pero mi hermano, pasa el tiempo y Esaú se casa con dos mujeres hijas de él. Con dos. Y es importante entender esto, porque la ley nusita decía que si la mujer legal, la primera esposa, no podía dar hijos al esposo, él podía tomar una sierva u otra esposa, que fue lo que pasó con Abraham cuando Sara le da a Agar. Pero mi hermano, ahí Abraham estaba dependiendo de la ley terrenal para poder consumar la promesa de Dios. Pero aquí Esaú no estaba batallando por hijos. Él quiso tomar dos mujeres, y aparte, no de la nacionalidad, no como fue tomada mujer para Isaac, sino como él quiso hacerlo, despreciando ya lo que Dios tenía establecido. Y vemos a un Esaú que jamás consulta a Dios y se empieza a formar a él mismo en un carácter rebelde, en un carácter apático, en un carácter que desprecia totalmente la voluntad de Dios. Y es ahí donde llegamos ahora al capítulo 27. Pero mi hermano, ¿con quién empieza este capítulo? Con Isaac, aquel que también sabía las normas que Dios ya tenía puestas para continuar con esa bendición. Él lo sabía y comienza este capítulo con él y dice, y Isaac era ya viejo y ciego. Y cuando él está en esa condición, manda a llamar a su hijo Esaú y le dice, ve y caza algo, toma tu arco, toma tus armas, toma tu aljaba, mata algo, tráemelo para yo comer contigo y yo bendecirte. Hermanos, la comida que él estaba pidiendo era para sellar un pacto, también parte de la costumbre. Se comía y se sellaba el pacto. Y lo vemos con Abraham, cuando estaba por ofrecer a Isaac, cuando estaba en su tienda al mediodía y llegaron los tres hombres y él los atendió y les hizo una comida. Lo vemos en muchas partes, es una costumbre.
¿sí? Pero entonces empieza Isaac a decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a bendecir a ti, yo te quiero bendecir a ti. Para mí tú eres el primogénito. Su ceguera, su vejez, lo hicieron entrar en una desesperación por no ver cumplida la promesa de Dios y por él querer hacer según él sin consultar al Señor. Y el primer punto es ese. Consulta a Dios. Él está por encima de tu razonamiento. Consulta a Dios porque Él está por encima de tu razonamiento. Isaac estaba razonando las cosas de tal manera que él sentía que ya iba a morir, que él sentía que ya se iba a ir y que él tenía que designar a un heredero. Y esta herencia estaba involucrada con la herencia terrenal, pero también la herencia que ya venían desde Abraham, lo que Dios había dicho a Abraham. Pero para Dios este muchacho no era apto. Pero Isaac estaba actuando según lo que él razonaba. Y es curioso que cuando él dice que llamó a su hijo, aparece con una H mayúscula, dándole la progenitura a él, dándole la mayordomía a él, cuando él hace mucho la había desechado. Entonces, vemos que cuando ya le dice esto a su hijo y lo manda a buscar comida, nadie más sabe lo que está pasando, a excepción de Sara. Pero hoy le tocamos a Sara. Entonces, se va. Y la segunda escena en la que aparece Isaac es cuando llega Jacob con él para engañarlo. Y él empieza, Isaac, nuevamente a confiar en su razonamiento. ¿Por qué? Porque le dice, ¿cómo encontraste la casa tan rápido? Es la pregunta que empieza a hacer. No vamos a tocar el comentario de Jacob, ahorita lo vemos a él. Pero lo que está diciendo Isaac, ¿cómo lo encontraste tan rápido? Acércate para palparte si realmente eres mi hijo, el que yo espero para bendecir yo, sin consultar a Dios. Y se acerca, dice el narrador, que se acerca este hombre y le palpa las manos de aquí y le palpa el cuello y dice Isaac, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Saúl, y se emociona, pero no sabe qué hacer todavía, está lleno de dudas. Después le dice, ok, acércame la comida para comer y bendecirte. Medio convencido, come, y es hora de establecer la bendición y el pacto con este supuesto hijo, creyendo que es el mayor. Y le dice, acércate a mí y dame un beso. Y ahí va este hombre y le da un beso. E Isaac lo huele y dice, oh, el aroma de mi hijo, como el aroma del campo que Dios ha bendecido. Y se alegra y empieza con la bendición. Y empieza a bendecirle de tal manera, mis hermanos, que le dice, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti todos los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Hermanos, aquí va incluido la bendición terrenal, es decir, la herencia que él estaba depositando en manos de este hijo que él creía que era Saúl, pero también la bendición que ya se le ha mencionado muchas veces a Abraham, que será padre de muchas naciones, que le servirán a esta descendencia, y le está incluyendo, pero jamás ha consultado a Dios hasta ahora si realmente esa es la voluntad de Dios, sino que está actuando
bajo su propio razonamiento. Mi hermano, ¿cuántas veces has estado actuando bajo tu propio razonamiento, creyendo que con lo que estás haciendo estás sirviendo a la voluntad y al plan de Dios? Dice la palabra del Señor que Isaac amaba a Esaú por la casa que él tenía, pues por lo que él cazaba y porque de él comía, que por eso lo amaba. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermano, ¿qué has llegado a amar tanto que te ha beneficiado, que has dejado de consultar a Dios para saber si lo que estás haciendo está dentro de la voluntad de Él? ¿Has estado en esa situación? ¿Hemos olvidado totalmente lo que Dios ya ha dicho y ha establecido? Que nos hemos inclinado a nuestro propio razonamiento y según nos conviene hemos actuado, según lo que nosotros queremos hemos actuado, según lo que nosotros nos ha encaprichado hemos actuado. Pero hermanos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pude yo haber hecho? Hermanos, hay tantas cosas. En tu casa, en tu trabajo. Tantas cosas, hermano, en las cuales podemos estar en un riesgo de actuar según nuestro propio razonamiento si no consultamos primeramente a Dios. ¿Cuántas veces ha salido a flote esa naturaleza de nosotros, tan contraria, tan aguerrida en contra de lo que Dios ya ha establecido, mis hermanos? Pero ¿sabes qué? Si somos hijos de Dios, tal vez el pecado ha abundado, pero la gracia de Dios ha sobreabundado sobre ese pecado. Recapacitemos sobre esto, mi hermano. Recapacitemos sobre esto. Analízate en qué hemos actuado de esta manera. Y eso es, hermano, lo último que le dice, que tenemos registro, que le dice en este capítulo Isaac a Jacob, esta bendición. Pero estaba dentro del plan de Dios, sí, pero estaba siendo heredada en contra de la voluntad del hombre, porque no es a Jacob a quien Isaac quería bendecir, sino a Esaú. Pero eso no justifica nada de su bien. Consulta a Dios con respecto a Saúl. Consulta a Dios, o tu arrogancia y necedad te ahogarán o te harán perderlo todo. Hemos visto antes de comenzar la aplicación cómo Esaú despreció todo, cómo Esaú menospreció todo, cómo Esaú pisoteó todo. Aún y cuando Dios nos dice la palabra que él había amado a Jacob por sobre Esaú antes de que nacieran, antes de que hicieran algo bueno o algo malo. Pero mi hermano, eso no exime de la responsabilidad de esos actos de Esaú. Mi hermano, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Escucha bien esto: Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y vemos la cadena de errores que ha traído Esaú arrastrando. Siempre. Pero él era una persona altiva. Él era una persona fuerte. Él era una persona que se valía por sí mismo. Él era una persona que tenía el total convencimiento de que su padre lo amaba a él más que a Jacob. Y eso es lo que él le daba la confianza. Eso es lo que le daba la confianza. Cuando su padre lo manda a llamar, él se aparece de inmediato. Aquí estoy, pa. ¿Qué pasó? ¿Qué ocupas? Así para lo callado, ¿no? Pero él llega así, imponente, gallardo, espalda erguida, confiado. Mi padre me ha mandado llamar. Y lo que le dice a continuación
lo ensalza aún más, le da aún más poder sobre lo que él siente cuando le dice: es hora de hacer mi pacto, es hora de sellarlo, tráete la comida, porque yo sé cuándo voy a morir y ya te tengo que heredar. Y él se va. Imaginemos el comportamiento que tenía Esaú, de decir: mi padre me ha llamado, mi padre por fin me va a heredar, me dará la herencia que quiero tener, terrenal, y me dará la herencia para continuar lo que tanto se le platicó y se le dio y se le expresó a Abraham. Y él sale, él se va, y lo siguiente que sabemos nosotros, pero que él no sabía, todo lo que estaba sucediendo atrás de todo este tiempo que él se fue. Él regresa con su casa, la prepara, la guisa, y va y se presenta delante de ese hombre y le dice: he regresado, he traído a la casa, levántate, padre mío, ven y come para que me bendigas. Esaú sabía que él no era el elegido, pero él quería seguir aferrado a esa arrogancia, a esa necedad de querer ser. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos dice que él no era apto para poder ser, pero él seguía ahí. Entonces él se acerca, le da y le dice: ven, come y todo. Y su padre reacciona en un temblor incontrolable, en un miedo, y le dice: entonces, ¿quién estuvo aquí? Antes que tú estuvo alguien aquí, yo le bendije a él. Y ahí es donde comienza la amargura, es donde él recibe ese pago por tanta arrogancia, por tanta necedad. Es donde él empieza a recibir ese pago en sí mismo primero, con una angustia, porque dice que exclama amargamente: bendíceme también a mí. Y ese bendíceme es un llorar, es una angustia, es un miedo, es una desesperación. Es como un sentido de un sentido así de que ya perdí todo, ya no hay remedio. Bueno, agrégale todo eso a este grito que tiene Esaú, porque dice que él gritó amargamente. Y él dice: es que ya lo le dije. Y aquí hay algo, no sabemos si Isaac ya sabía acerca de la venta, de la compra-venta de la primogenitura que ya había hecho entre esos dos hermanos, no sabemos, pero aquí es donde él hace mención, donde Esaú hace mención. Dice: con razón llamaron su nombre Jacob, porque hasta ahora ya me ha suplantado dos veces, primero con mi primogenitura y ahora con la bendición, robándomela. Pero Isaac dice: bueno, es que yo ya fue bendito por mí, ya lo nombré yo, y esa bendición quedará en pie. Esa era la costumbre. Una vez bendecido uno, nadie lo podía mover, nadie lo puede quitar. Y es donde él exclama más amargamente: tienes solo una bendición. Como tratando de consolarse, como tratando de rogar. Tienes solo una bendición. Y es donde él dice: ¿qué te daré ahora? Recordemos, mis hermanos, que nos dice en el Nuevo Testamento que aún y cuando Esaú la procuró con lágrimas, queriendo alcanzarla, no lo pudo hacer. Refiriéndose a tratar de alcanzar esa bendición que él mismo había desechado. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos estado en un punto en el que voluntariamente hemos despreciado lo que Dios tiene para nosotros? Ciertamente Esaú no era elegido, pero él pudo haber actuado de otra manera. Él pudo haber actuado de otra forma, mas no lo quiso hacer. Cuando vendió su primogenitura, él pudo haber dicho: oye, no, es que sabes que yo no puedo hacer eso. Dios tiene un plan, hay que cumplirlo. Aunque Dios iba a escoger a Jacob, pero él pudo haber actuado de otra manera. Él pudo no haber tomado esposas que no debería de haber tomado, pero lo hizo. Él pudo haberle dicho a su padre, cuando su padre le llamó, le dijo: tráeme casa para bendecirte. Él pudo haber dicho: no, padre mío, es que tú sabes que no es así.
No soy yo el que Dios va a bendecir. Tú lo sabes, pero no lo hizo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos actuado de esa manera? Sabiendo que lo que estamos haciendo va en contra de lo que Dios ya ha establecido y aún así le damos adelante. Esa es la condición humana, mi hermano, que aún seguimos arrastrando. Lamentablemente, hermano, y no hay ni tú ni yo, ni hay nadie que se pueda esconder de eso. No hay paraguas que nos cubra de eso. Somos así. Y es triste. Pero como te digo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y entonces, Él le empieza a hablar y le dice, he aquí, dice, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, podrás descargar su yugo de tus cerdos. Y esto de aquí será tu bendición en grosuras de la tierra, y quiere decir lejos de la fertilidad de la tierra, lejos del rocío de los cielos. Y lo vemos porque con el tiempo los edomitas se establecen en la región árida del sur del Mar Muerto. Esaú estaba heredando por su necedad, por su terquedad, una antibendición. Entonces, mi hermano, esto es lo último que vemos que recibe Esaú de parte de su padre Isaac en este capítulo. Una antibendición. Y ahora nos queda como resultado a un Esaú amargado, a un Esaú rencoroso, porque dice en el 41, que aborreció Esaú a Jacob por su bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Mira hasta dónde ha llegado esta arrogancia. Hermanos, tengamos cuidado de que nuestro propio pensar, de que nuestro propio razonar, sin consultar a Dios, nos llegue a dejar depositados en esa posición de tanta amargura, de tanto odio, de tanto rencor, que nos aleje tanto de Dios. Hermanos, puedes actuar de otra manera. Puedes actuar de otra manera cuando estés en esas circunstancias. Cuando estés en dificultad, puedes actuar de otra manera. Cuando estés frente a la tentación, puedes actuar de otra manera. Cuando estés ante la necesidad, puedes actuar de otra manera. Y el Señor no te va a dejar. Pero tienes que consultar primeramente a Dios. Y luego pasamos con Rebeca. ¿Quién era Rebeca? ¿Quién fue Rebeca? Aquella mujer que cuando llegó el criado de Abraham estuvo presta a dar de beber a él, a dar de beber a los camellos, a recibirlo en su casa, que cuando le preguntaron el interrogante de que te vas con este hombre, ¿sí o no? Y él dijo, sí, sí me voy. Que ella llegó, que cuando vio a Isaac, fue su esposa. Y todos decimos, ¡oh! Esa mujer es mi esposa, esta mujer es una mujer digna de invitar, una mujer digna de seguir, una mujer digna de tener en cuenta. Pero ahora, mi hermano, lo que está pasando aquí es un giro totalmente contrario a lo que ella venía haciendo. Nos dice la palabra de Dios que ella estaba escuchando lo que le decía Isaac a Esaú. Y cuando ella escuchó eso, como ella sabía lo que Dios, porque Dios había hablado personalmente con ella y le dijo que el mayor serviría al menor, que esa sería la línea, le decía,
Jairo, yo te voy a bendecir, casi te voy a bendecir, es hora de cerrar el pacto. Pero aquí lo que empieza a hacer Rebeca es a manipular la situación de tal manera que cae en una fe. Consulta a Dios y no actúes según tu propio consejo. Consulta a Dios y no actúes según tu propio consejo. Hermanos, esa mujer Rebeca tenía la verdad en sus manos. Dios había hablado con ella. Dios le había transmitido su plan. Dios le había dicho que quería como fueran las cosas. Pero hay una circunstancia aquí que posiblemente pudo haber influido profundamente en la decisión que estaba tomando Rebeca. ¿Y sabes cuál era? En el capítulo 25 nos dice que cuando Esaú había tomado a esas hijas de él para casarse, dice que fueron de gran amargura para Rebeca y para Isaac. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y esa palabra de amargura es la misma que se utiliza cuando Sara le creó gran amargura a la criada egipcia. Y eso quiere decir tratarlas mal, hacerlas llorar, hacerlas tener angustia, hacerlas pasar hambre. Una descarga de maldad total. Y esto es lo que pasaba con estas esposas de su hijo Esaú, sobre ella y sobre su hijo. Y posiblemente es esa amargura la que le orilló a actuar de tal manera. Posiblemente sea esta amargura la que la llevó a empezar a hacer un plan, el cual incluía engaño, incluía fraude, incluía ventaja sobre una persona vieja y ciega. Puedes imaginarte una persona haciendo así. La Biblia nos dice que sí. Y si la Biblia nos dice que sí, es porque tú y yo somos capaces de poder llegar a hacer lo mismo cuando no consultamos a Dios. Mi hermano, Rebeca tenía la verdad en sus manos y ella pudo también haber actuado diferente. Ella pudo haber interrumpido a su esposo y decirle: ¿sabes qué? El Señor me dijo a mí que no sería de esa manera, que sería el menor el que sería sobre el menor. Dios así lo ha dicho, pero no lo hizo. Mi hermano, ¿cuántas veces hemos hecho también y nos hemos olvidado de eso? Y no hemos hecho uso de la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Para que su bendición sea consumada, para que su bendición sea seguida, para poner esa señal en ese camino y que otros puedan llegar. No lo hemos hecho. Y entonces ella empieza a fraguar este plan y dice: ve y tráeme 2 cabritos, yo los voy a preparar y todo. Y al parecer como que se vislumbra un sentido de raciocinio en lo que tocó. Pero ella le dice: tú no te apures, que tu maldición sea sobre mí. Hermanos, qué palabras tan usadas de esta mujer, qué palabras tan atrevidas de esta mujer. Que tu maldición sea sobre mí. Es decir, no me importa lo que pase, se va a hacer como yo digo. Entonces queda sobre ¿cómo? ¿Sí? Y va, le trae los cabritos, los guisa, viste a su hijo con las pieles y lo manda. Lo manda. ¿A qué? A engañar a su padre. ¿Qué condición es esta, mi hermano? Por amargura. La palabra de Dios también nos dice que no dejemos que crezca ninguna raíz de amargura. Posiblemente refiriéndose a este hecho. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos hace hacer aquello que a veces es tan deplorable? El no consultar a Dios, el no acordarnos de Dios. Y este capítulo es así de triste, es así de triste. No puede sacar nada bueno. Pero mi hermano, es necesario que lo escuchemos, es necesario que lo palpemos, es necesario tocarlo y profundizar en él. Porque ¿sabes qué? Nos está enseñando que tú y yo, sin Dios, nada somos y somos de lo peor. Nada somos y somos de lo peor. Es por eso que es necesario
necesario consultar siempre a nuestro Dios, recordar lo que ella nos ha dicho, recordar lo que hemos visto en su palabra, desechar toda amargura y en lugar de amargura buscar a Dios y consultar a Dios. Pero eso también tiene un pago. Después de que pasa todo el embauque y el robo y todo, dice en el 42 que le fueron dichas las palabras de su hijo mayor, el Carmen, de que Esaú quería matar a su hijo mayor. Y dice en el 42, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Y ahí es donde ella empieza a sentir ese miedo que primeramente sintió Isaac al ser engañado. Pero ahora con culpa, ahora sintiendo esa carga de conciencia por lo que iba a suceder. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Espérate. ¿Cómo que lo que le he hecho? ¿Quién me influyó? ¿Quién me ordenó? ¿Quién me llevó? Y ahora mi vida está en peligro por obedecer lo que tú dijiste. Pero ella se deslinda de todo. Lo que tú le hiciste. No, lo que tú le hiciste. Como tratando de excusarse y aplacar su conciencia y decir: tú no tuviste nada que ver en eso. Y luego dice: yo enviaré entonces, después de que olvide, y te traeré. Y luego dice: ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un solo día? Ahora, mi hermano, la angustia estaba cobijando a esta mujer. Ahora la angustia estaba cobijando a esta mujer. Aquella que actuó por su propio consejo sin consultar a Dios, sin recordar lo que Dios le había dicho. Y cuando ella dice: ¿por qué seré privada de ambos en un solo día? Era porque en el Génesis, después del diluvio, Dios le había dicho a Noé que le mandaría la sangre, y se pagaría sangre por la sangre derramada. Y el varón que matare a varón será reclamada la sangre de su vida. Es lo que nos dice en Génesis. Por ley, si Isaac hubiese llegado a ser muerto por Esaú, ese mismo día debería de morir Esaú. ¿Y sabes qué pasaría? Si hubiera ido en contra totalmente de Dios, pero Dios, estoy seguro que si hubiera muerto, Dios hubiera levantado a otro hijo, como lo hizo en el Génesis en el inicio, cuando Caín mató a Abel y luego nació Seth. Pero, mis hermanos, quiero llevarte a entender y a que comprendamos ahora cuál era la posición que tenía Rebeca por haber actuado de una manera tan negligente, tan impulsiva. Hermanos, tú como padre, ¿cómo estás guiando a tus hijos? Es una pregunta muy seria. Tú como padre, ¿cómo estás guiando a tus hijos? ¿Estás haciendo un lado totalmente lo que Dios ha dicho y ha ordenado para tu vida, como lo hizo Isaac? ¿Y estás escogiendo, depende de tu conocimiento y tu procedimiento, si lo que tú quieres? ¿O estás actuando como Rebeca, que estás olvidando también lo que Dios ya te ha comunicado personalmente a través de su palabra, para llevarlo a un camino totalmente equivocado? Créeme, hermano, créeme, cualquiera que sea los dos de los casos, te llevará a una posición de angustia y de pérdida. Créelo. Entonces, esto es lo que sabemos que ella, bueno, hay un versículo más, pero referente a este tema. Es lo que dice:
ser privada de ustedes dos en un solo día. Y ahí corta. Y ahora vamos a ver lo que hizo Jacob. Consulta a Dios y espera en su promesa. Consulta a Dios y espera en su promesa. Porque estás en el plan de Dios, tú le debes ser fiel. Porque estás en el plan de Dios, tú le debes de ser fiel. Mi hermano, aquí es donde entra a escena este muchacho, el que Dios había elegido, el que Dios ya tenía destinado, el que Dios ya había amado antes de que naciera, antes de que hiciera algo bueno o algo malo. Aquí está ahora en escena y aparece y lo manda a llamar su madre y le empieza a hacer una proposición que básicamente es: engañemos a tu padre. Y le dice, después de que le dice eso, que va a bendecir a su hijo, Esaú, Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizás mi padre me palpe y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición en vez de bendición. Hermano, Jacob pudo haber actuado de diferente manera. Desde que por sus propios medios intentó comprar la primogenitura hasta este punto de la historia. Jacob bien pudo haber actuado en compasión con su hermano y simplemente darle de comer y él confiar en lo que Dios ya había dicho, pero decidió no hacerlo y empezó a actuar de su propia manera, comprando lo que Dios le había dado. ¡Qué error y qué horror! Entonces, mis hermanos, aquí es donde empieza. Y él lo dice, no, eso no podemos hacerlo, Dios ya ha hablado, Dios ya ha dicho su palabra, habla con papá y explícale, transmítele el mensaje de Dios, aconséjalo nuevamente. No. ¿Sabes cuál era su preocupación? Que su padre, por decirlo coloquialmente, lo cachara en la movida. Que Dios Isaac lo descubriera haciendo ese engaño, ese fraude. ¿Y qué tal si entonces me descubre y yo voy a ser maldito en vez de bendito? Él no confiaba en lo que Dios ya había dispuesto, ya había estipulado, en lo que Dios ya había hablado y en lo que era su promesa. Recordemos, mis hermanos, que Dios es inmutable. Y si Dios es inmutable en su palabra, en sus promesas. Pero ¿sabes qué? También es inmutable en sus juicios. También es inmutable en su disciplina. Recordemos eso, mi hermano. Y entonces aquí empieza a dudar un poco, pero solamente por si salía o no salía. Ese era su problema. Y su mamá le da supuestamente una solución. Y le pone las pieles. Y le da la comida. Y entonces va Jacob y se presenta delante de su papá. Y le dice: Padre mío. Y Isaac responde: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y aquí es donde comienza, fíjate, aquí es donde está un punto de no retorno para Jacob en lo que está haciendo. Él antes de eso pudo haber dicho: no, me niego. Dios tiene que obrar como Él tiene que obrar. Y yo creo en Él, yo confío en Él, pero no lo hizo. Y aquí llega el punto de no retorno, al punto de quiebre, cuando Él dice: yo soy Esaú, tu primogénito. A partir de esas palabras no hay vuelta atrás. A partir de esas palabras no hay cómo regresarse, porque si confiesa la verdad, será maldito por su padre. Mi hermano, ¿cuántas veces hemos estado en un punto de retorno en el cual
ya no hemos podido dar marcha atrás. Siguiendo una mentira a veces, haciendo lo que no conviene, moviendo unas cosas por ahí en nuestro trabajo para que todo salga como debe de salir, a petición de aquellos que nos lo están pidiendo, en la escuela, con tu familia, con lo que piensas, con lo que planeas. Cuando llegues a ese punto de retorno, mi hermano, será tarde, no habrá marcha atrás. Por eso tienes que consultar a Dios y esperar en su promesa. Es algo que Jacob no quiso hacer. No quiso confiar en Dios y no quiso esperar en su promesa. Y empieza la cadena de mentiras y de engaños contra su padre para de su propia mano poderse hacer con esa herencia y esa promesa. Qué triste, mi hermano. Qué triste. La lista de mentiras que empieza son: soy tu hijo, hice lo que me dijiste cuando a él no le habló, siéntate ahora, come y bendíceme porque yo soy tu hijo. Y la sangre fría que tiene este muchacho de acercarse para que lo palpe, la sangre fría que tiene este muchacho para acercarse y darle un beso a su papá. ¿Y algo te recuerda esta escena de un beso? ¿Qué le recuerda? ¡Ah! ¡Qué sangre tan fría tenía ese señor también! Mis hermanos, entiéndelo. Si llegamos a ese punto de no retorno, será fatídico para nosotros. No te digo que perderás tu salvación, no. Pero mi hermano, como te dije ahorita, si Dios lo cambia y es inmutable, su disciplina es inmutable. No habrá nada que nos libre, pero será por nuestro bien. Mi hermano, y entonces empieza a hacer ese tipo de cosas. Totalmente desvergonzado, totalmente sin ningún problema. Él prefería confiar en él. Hermano, jamás confíes en ti. Aunque tú digas y creas tener razón, jamás confíes en ti. Consulta primero a Dios. Acércate, busca la verdad y sobre esa verdad medita. Y sobre esa verdad consulta a Dios. Y si estás sentado en la verdad, Dios estará contigo. Dios te acompañará. Pero ¿sabes qué? Todo irá en paz. La razón de no confiar en Dios, la consecuencia de no confiar en Dios, es todo esto que vemos aquí. Y entonces, mis hermanos, ahora el que entra en la angustia es Jacob. Porque después de robar, después de engañar, después de según él irse ganando con la bendición terrenal y la bendición de la familia y la promesa terrenal de parte de Dios, de repente le cae una noticia: tu hermano está esperando a que tu papá muera y te va a matar. Así. Y este muchacho se queda sin palabras y no sabe qué decir, no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque si su padre los había llamado para bendecirlo, es porque su padre sentía que estaba a punto de morir. Él sentía que su padre estaba a punto de morir. Y si su padre moría, él moriría también. Y es por eso que lo mandan lejos. Pero en ese mandarlo lejos, él pagó lo que hizo con su padre. Él pagó lo que hizo con su padre. Fue engañado, fue timado. Cuando iba a tomar a su primera esposa, fue engañado. ¿Y sabes cómo? De la misma manera, con ropas. Porque cuando su suegro, la madre, iba a llevar a su primera esposa, con la cual le había trabajado, le mintió y le puso la ropa de su hija y se la llevó en la oscuridad. Y él ahí fue quemado. Todo iba dentro del plan de Dios, sí, pero pudo haber sido diferente. Pero bueno, ellos decidieron ese camino. Aun y cuando ellos hayan decidido ese camino, la promesa de Dios no cambió. Dios es inmutable. Pero él recibió su paga. ¿Y qué vemos en este capítulo, hermanos? Vemos conflictos, vemos tramas, vemos alevosías,
estamos en el plan de Dios. Yo pregunto, ¿eres hijo de Dios? Y es para que levantes la mano. ¿Eres hijo de Dios? ¿Cuántos somos hijos de Dios? ¿Seguros? Entonces, si somos hijos de Dios y estamos en su plan, debemos de ser fieles. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor.